Buenos días, bienvenidos. Le damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más con ustedes en contacto para compartir una hora de alegría y de reflexión y de compañerismo en la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos presenta el Señor de poder compartir juntos. Soy en esta ocasión su anfitrión. Cada martes de este mes soy el hermano pastor Abel Cárdenas, pastor de la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo, en el 900 de la calle Arizona, aquí en la ciudad del Paso, Texas. Y estoy muy contento porque el Señor nos permite en esta mañana compartir en este momento, estos momentos con el pastor Saúl Sánchez. Mi hermano, bienvenido. Preséntate. Gracias, hermano. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este programa. Mi nombre es Saúl Sánchez, como mencionaba mi amigo y pastor Abel Cárdenas. Tengo la bendición y el privilegio de pastorear una iglesia hermosa aquí en El Paso, una iglesia bautista llamada Iglesia Cristiana Casa de Dios, y está ubicada en el 5023 de la calle Brent Avenue, en el área del Northeast, aquí en El Paso. Y para mí es una bendición, hermano, un privilegio el estar aquí acompañándole y juntos compartir un tema de la palabra de Dios. Claro que sí, hermano. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir unos momentos que esperamos en el Señor sean de grande bendición, como lo son para nosotros, que lo sean también para ustedes. Bueno, nuestro hermano Saúl, aparte de ser pastor de esta iglesia, nuestro hermano también trabaja en una institución que tiene una gran tradición en el pueblo evangélico, no tan solamente en el área del Paso, sino el Ministerio Evangélico Hispano a través de toda América Latina, toda América hispanoparlante. Nuestro hermano trabaja en la editorial Mundo Hispano. Hermano, bueno, esta editorial Mundo Hispano es mejor conocida como Casa Bautista de Publicaciones. ¿Cuántos años tiene la casa, mi hermano Bautista? La Casa Bautista de Publicaciones, hermano, tiene ya más de 100 años publicando recursos de bendición para el pueblo hispanohablante, ¿verdad? Es una bendición para mí, como le mencionaba mi hermano pastor, es una bendición para mí colaborar en este ministerio. Es una gran ministerio, es una gran compañía donde podemos ver reflejado, ¿verdad?, el amor del Señor a través de los años y su fidelidad hacia nosotros, porque es una de las, me atrevo a decir, una de las editoriales que ha perdurado durante los años, compartiendo recursos para institutos, para seminarios, para iglesias, y para mí es una bendición colaborar en este ministerio de la Casa Bautista de Publicaciones, una casa donde Dios ha bendecido, y yo sé que el pueblo del Señor ha recibido bendición a través de los recursos que publicamos. Por muchos años, esta Casa Bautista de Publicaciones imprimió, proveyó y distribuyó todo el material para la educación cristiana en toda América Latina, incluso en España. Amén. Todas las escuelas dominicales, los institutos bíblicos en toda nuestra América Latina fueron provistos por el material impreso en nuestra Casa Bautista, y le damos gracias a Dios por ello. Le damos gracias a Dios por ello. Y hermanos, estamos alegres, estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor porque su misericordia se renueva cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias, y la esperanza, el gozo, la alegría y el poder para vivir que tenemos en Cristo Jesús, amados hermanos, nos hace vivir con una actitud de gozo. Y creo que ese debe ser el énfasis y el distintivo principal en la vida del creyente, en la vida del cristiano, ¿sí? En un mundo que está continuamente en crisis sobre crisis, violencia, injusticia, desenfreno, angustia y aflicción. En Cristo Jesús tenemos una vida de esperanza
y de victoria por la fe que tenemos en Él. Así que, hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor Jesucristo que confiemos en Él. Él ha vencido el mundo y Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y estamos llevando a cabo en este mes, hermanos, un interesante estudio y una reflexión sobre el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ponerlo en el contexto histórico, cultural, incluso económico, en el cual nuestro Señor Jesucristo establece y comparte este ministerio que le da cumplimiento a las profecías antiguotestamentarias de bendición. Este rey que ha venido, este rey que se presenta, el Señor Dios encarnado, nuestro Salvador, palabra viva, misericordia, gracia y verdad, viva entre nosotros. Y queremos, hermanos, seguir compartiendo este ministerio, esta reflexión sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, público, intenso, lleno de milagros, de autoridad, con prodigios y portentos sobremanera imponentes, pero sobre todo, amados hermanos, su mensaje. Un mensaje de esperanza, un mensaje de palabra de vida, un mensaje que nos reta, un mensaje que nos llama al arrepentimiento, un mensaje que incluso ofende, pero recuerdo cuando los discípulos le compartían al Señor Jesucristo que los fariseos se habían sentido ofendidos por la palabra, ¿verdad? ¿Qué les respondió? ¿Recuerdas, mi hermano? Amén. ¿Qué les respondió el Señor Jesucristo? Les comentó y les preguntó, ¿verdad? Les abrió la puerta, si querían ellos también irse. Amén. Y realmente pues vemos ahí la integridad del Señor Jesús, ¿verdad? Al enseñar de manera que Él lo hacía, y aun y cuando se sentían muchas veces, su audiencia se sentía ofendidos, pues los discípulos reconocieron y dijeron, ¿a quién podemos ir? ¿A quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Solamente tú tienes palabras de vida. Y este mensaje de vida es lo que queremos compartir. Un mensaje que quizá no sea políticamente correcto, pero es espiritualmente necesario. ¿Sí? Es el único mensaje que nos trae esperanza de vida eterna. Este mensaje que el Señor lo inició compartiendo de una manera pública a las multitudes en Galilea, sentando su cuartel general en esta ciudad junto al mar de Galilea, esta ciudad Capernaum, Galilea de los gentiles, esta región asentada en tinieblas, dice el Evangelio, vio gran luz, luz les resplandeció. Y esta luz es Cristo Jesús. Esta luz es Cristo Jesús y qué hermoso testimonio tenemos. Los diferentes evangelios dan referencia a este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos tomando como base el Evangelio según San Mateo. Iniciamos a compartir en el capítulo 24, en el capítulo 4, y vamos a continuar en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, haciendo solamente una remembranza de lo que dicen en el 4:23 al 25, donde nos comparte Mateo el evangelista que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Imagínate, mi hermano, qué impacto, ¿verdad? En toda esta región se produjo con el ministerio, la presencia, la predicación y los milagros que respaldaban con autoridad el mensaje que el Señor Jesucristo presentaba, amados hermanos. Y sobre todo se presentaba a Él como el Salvador del mundo, como el Señor, como aquel que Juan reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesucristo se presenta, amados hermanos, y le sigue mucha gente, una multitud, no tan solamente la población de mismo Galilea, sino de toda la región circundante en Palestina y más al norte, en toda esta región quedó impactada. Pero qué importante es reconocer que si queremos venir a Cristo y queremos seguirle al Señor, tenemos que entrar por la puerta del arrepentimiento. Para seguir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, solamente podemos hacerlo a través del arrepentimiento. ¿Qué piensas tú, hermano, de esta palabra, arrepentimiento? Arrepentimiento es una palabra, ¿verdad?, que muchas veces se ha tergiversado, se ha malentendido o se ha confundido con remordimiento. Okay. Arrepentimiento es una palabra en la cual el Señor Jesús la usó mucho. Incluso su antecesor, Juan el Bautista, la predicación de este profeta era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús comenzó su ministerio, como bien estamos estudiando en Mateo, los capítulos 4 y 5, y Jesús empleó esta palabra bastantes veces, arrepentidos porque el reino de los cielos ya está aquí, se ha acercado y ya está aquí. Y Jesús usó esta palabra, pero es una palabra que yo la definiría, hermano, como un cambio de vida, un giro total en tus acciones, en tu intelecto, en tu voluntad. Si antes yo amaba hacer algo, el arrepentimiento involucra el cambio total y ahora voy a hacer lo contrario a lo que hacía antes. Contrario a lo que uno entiende por la palabra remordimiento. Remordimiento muchas veces es lágrimas de un aparente cambio, pero en realidad no hay un cambio evidente. El arrepentimiento, claro que también involucra lágrimas de dolor por el haber fallado, pero el arrepentimiento involucra un cambio genuino, un cambio de voluntad, de sentimientos, de emociones, y eso es lo que Jesús predicó constantemente, arrepentidos. Nunca les predicó otra cosa, siempre su mensaje central fue arrepentidos y convertidos. Claro que sí. Como seres, como personas creadas por Dios con una capacidad emocional, somos seres con emociones, que generamos sentimientos, deseos, pasiones. Necesariamente el arrepentimiento, claro que sí, involucra sentimientos y emociones, a veces de quebranto y de lágrimas, pero sobre todo el arrepentimiento es un cambio interior, un cambio de corazón, un profundo cambio interior con respecto sobre todo con respecto al pecado y la justicia. Un cambio de haberlo aceptado, de haberlo justificado, de haberlo aplaudido, entenderlo, ¿sí?, como algo que es delante del Señor injusto, es algo abominable a los ojos del Señor, es rebeldía a Dios y rebeldía al propósito con el cual el Señor ha creado al ser humano. Es un cambio completamente de actitud con respecto al pecado y la justicia y volvernos al Señor. Volver a entender cuál es el punto de vista de Dios con respecto a este tema y a esta condición tan grave en el corazón y que se genera sobre todo en el corazón del hombre. Amén. Reconocer
reconocer esa condición, reconocer el punto de vista de Dios con respecto al pecado. Este es el cambio principal que implica el arrepentimiento, y el Señor Jesucristo lo advierte: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué importante es entenderlo. Y venimos, hermanos, y empezando en el capítulo 5 podemos ver en la continuidad de este hermoso y trascendente, poderoso ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 1 menciona el evangelista que, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y compartiendo, platicando, mi hermano Saúl, el pastor Saúl y su servidor, podíamos entender que simplemente en este primer versículo, hermano, es un versículo rico, es un tesoro que nos enseña la respuesta que es necesaria con respecto al mensaje de Jesucristo. Mire, mucha gente, la multitud lo siguió por los portentos milagrosos de misericordia que hizo, por la sanidad, por la liberación, por el consuelo, por lo que representaba el Señor Jesucristo. Pero no toda la multitud, ¿sí?, obró en un arrepentimiento. Y dice el versículo 1 que, viendo a la multitud, el Señor subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. No vino la multitud, sino vinieron a él solamente sus discípulos. Y la palabra discípulo es una palabra de un gran significado. A nosotros como cristianos, como creyentes, nos debe de llamar la atención, porque en la Gran Comisión el Señor Jesucristo nos dice: id pues y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, lo que el Señor busca de nosotros es precisamente que nosotros cambiemos mediante el arrepentimiento a ser verdaderamente discípulos de Él. ¿Qué pudieras decirnos, hermano, con respecto al discípulo? ¿Qué es un discípulo? Comparte con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la audiencia que sintoniza este programa. ¿Qué es lo que podemos entender con respecto al discipulado? Bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos, hermano Abel, muy claramente, ¿verdad? Sobre todo en los evangelios. En esta ocasión nos estamos enfocando en el evangelio de Mateo, pero podemos ver claramente la diferencia que hay entre un seguidor y un discípulo. El Señor Jesús, en el capítulo 16 de Mateo, precisamente, puedo llamar que definió lo que es ser discípulo de Él. En Mateo capítulo 16, versículo 24, si ahí en casita nos puede acompañar con su Biblia. Mateo, ahí mismo en el libro que estamos estudiando, el capítulo 16, versículo 24. Aquí es donde Jesús de alguna manera introduce lo que implica ser discípulo y la diferencia que hay entre un discípulo y un seguidor únicamente. En Mateo 16, 24 dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, presenta 3 características de un discípulo cuyas características no las posee un seguidor. Únicamente las posee un discípulo genuino de Cristo. Y a continuación las voy a mencionar. Les dice: si alguno quiere seguirme o quiere venir en pos de mí, dice Jesús, número 1, niéguese a sí mismo. Ahí yo encuentro la primer cualidad o la primer característica que debemos de tener como discípulos de Jesús. Niéguese se refiere a un compromiso total, no un compromiso cambiante. Permanente. Exacto, Constante. Permanente, no como un seguidor. Un seguidor podía seguir a Jesús ahorita sí y mañana no. Un seguidor podía seguir a Jesús mientras les diera de comer
y si no les daba de comer, quizá ya no les seguía. Pero contrario a un discípulo tenía un compromiso constante, como decía usted, hermano, permanente. Es la primera cualidad de un discípulo. Niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Tome su cruz, eso se refiere a negación. Esa es una segunda cualidad que como discípulos de Jesús debemos buscar tener. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué implica negarnos a nosotros mismos? Morir al yo. Como decía Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más Cristo. Cristo vive en mí. Eso es negarse a sí mismo. Esa es la segunda cualidad. Y número 3 dice, y sígame. Estas 3 cualidades yo las definí como las 3 cualidades que todo discípulo de Jesús debemos buscar tener. Y estas 3 cualidades un seguidor no las tiene. Un seguidor aparente no las tiene. Al contrario, un discípulo genuino de Jesús tiene, número 1, compromiso. Número 2, dedicación o negación. Y número 3, obediencia. ¿Qué es lo que dice? Sígame. Al seguir a Jesús implica obedecer sus mandatos. Qué interesante es meditar en esto, hermanos. ¿Qué nos convierte en discípulos? Mire, podemos ver varios ejemplos en la palabra del Señor de que las bendiciones que recibimos de Dios pueden ser de sanidad, de milagros, no nos convierten en discípulos. Recuerdo cuando el Señor Jesucristo sanó a aquellos 10 leprosos, Amén. ¿verdad? Sanó 10 leprosos y solamente uno regresó, ¿verdad? ¿Cuántas veces multitud de personas, mucha gente en momentos muy difíciles claman al Señor por un milagro, por una bendición, por una respuesta a alguna necesidad y reciben del Señor esa respuesta, pero esto no los convierte. Lo que convierte es una profunda convicción con respecto a nuestra condición personal y la necesidad que tenemos de ser salvos y que esta salvación, ¿sí? No tanto necesitamos la bendición de Dios para el problema, sino necesitamos la salvación de Dios para nuestra condición de condenación en la cual estamos sin Cristo Jesús. Qué importante es entenderlo, porque al venir a Jesús entendemos que el propósito, el sentido de la vida, la bienaventuranza y la plenitud de la vida se encuentra solamente en el propósito que Él tiene para nosotros. En el pasaje que nuestro hermano comparte del capítulo 16, en el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hermanos, habla acerca de propósito. Este propósito lo conocemos, lo entendemos, lo aprendemos solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Y este es el mensaje de Jesucristo. Este es el mensaje de Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Empezamos a exponernos en la palabra de Dios por tres capítulos a este mensaje glorioso que encontramos llamado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la constitución, es el fundamento, es la base, es aquello que le da dirección, sentido a la vida del discípulo, de aquel que le ha entregado su corazón, ¿sí? Aquel que lo ha salvado, a Cristo Jesús, ¿sí? Viendo a la multitud, capítulo 5, versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bueno, quiero compartir con ustedes, hermanos, que tenemos una línea de oración abierta para que por la fe usted comparta sus peticiones de oración. Usted puede levantar el teléfono y llamar a esta emisora para que pueda compartir con nosotros sus motivos de oración. Esta línea de oración es el 915-532-8518. Usted con toda libertad y un corazón lleno de fe
puede levantar el teléfono y compartir algún motivo de oración, y créame que el Señor es un Dios de misericordia y de gracia, y va a obrar en bendición. Levántese el teléfono y comparta con nosotros. Estaremos también en este foro, estaremos orando, estaremos unidos, mi hermano, su servidor, y con todos ustedes, llevando cada una de estas peticiones delante del Señor. Bueno, continuamos. ¿Qué dice el versículo 2, mi hermano? En Mateo capítulo 5, versículo 2, dice la palabra del Señor: abriendo su boca les enseñaba diciendo. Les enseñaba. Fíjese, les enseñaba. ¿Qué hay detrás de esta palabra, hermanos? Enseñar. Enseñar. Es algo más que platicar o de que compartir opiniones, ¿sí? O de establecer un diálogo. Es algo que hay más. A través de la palabra enseñar, ¿verdad? Es interesante cómo cada versículo podemos desglosarlo, podemos desmenuzarlo y tratar de aprender lo más posible de la palabra de Dios. Enseñar, hermano Abel, yo entiendo como Jesús estaba apelando al conocimiento, al intelecto de sus discípulos. Y es algo muy, muy interesante porque Jesús enseñaba con el propósito de que sus discípulos no nada más lo oyeran. Les enseñaba para que lo hicieran, para que lo obedecieran. Me llama la atención, querida audiencia, que el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, es una gran enseñanza, es un sermón magnífico. Yo creo que el mejor sermón que se ha diseñado. Y el Señor Jesús, de una manera particular, escogió una conclusión maravillosa. Comentando con el pastor Abel, platicábamos que después de Jesús hablar de las bienaventuranzas, de que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, del perdón, de cómo debemos ofrendar, cómo debemos orar, cómo debemos dar limosna incluso, al final Jesús deja el tema de la parábola de los dos cimientos. Si usted, amada audiencia, ha leído capítulo 7 de Mateo, los últimos versículos, hay un pasaje con el que Jesús sella su sermón. En el capítulo 7, versículo 24, ahí da entrada Jesús a la parábola de los dos cimientos, cuya parábola pues la sabemos, ¿no? Hasta hay un canto infantil que conocemos referente a este pasaje, pero Jesús inicia el Sermón del Monte en el capítulo 5 y lo concluye en el capítulo 7 con la conclusión magnífica de Jesús diciendo: hay un hombre que construyó su casa sobre la arena y vinieron lluvias, vinieron tormentas y se derrumbó su casa. Pero contrario a ese hombre necio, hubo un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, vinieron tormentas y no se derribó. ¿Cuál fue la diferencia de ambos? La única diferencia, ojo, ambos escucharon las mismas palabras, ambos fueron expuestos a la enseñanza de Jesús, ambos, vamos a decir así, fueron seguidores de Jesús, pero solo uno obedeció, solo uno puso en práctica aquello que Jesús le había enseñado. Y eso fue lo que Jesús le dice. En capítulo 7 de Mateo dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, esa es la persona que se derrumbó su casa porque la construyó sobre la arena. Pero ¿cuál fue la razón? Porque no puso en práctica lo que había escuchado de Jesús. Pero a contrario a eso, el hombre prudente dice: hubo un hombre que oyó estas palabras y las hace, y ese hombre, dice, lo compararé con el que edificó su casa sobre la roca. Entonces la conclusión, hermano, es que ambos escucharon la misma palabra. Pero solo uno obedeció. Solo uno obedeció. Amén. Hermanos, es sumamente interesante este tema para nuestra salud y vida espiritual. Así que vamos a continuar con ello. Después de compartir un momento de bendición en la adoración y en la alabanza, disfrutemos este video musical que hemos preparado para que su corazón se goce alabando al Señor. Gloria a Dios. Esperamos que haya sido de bendición este momento de alabanza, de adoración, y queremos invitarlos, amados hermanos, para que usted
participe apoyando el ministerio del Canal 38. Este ministerio que lleva la palabra de esperanza, que lleva la palabra de bendición, que lleva la palabra de perdón y vida eterna a toda la comunidad hispana y anglo, y también a la comunidad que habla en árabe. Fíjate que hay programas que están dirigidos al pueblo que habla en el idioma árabe a través de esta de esta televisora. Queremos invitarlos para que usted envíe sus ofrendas, ofrendas especiales, siembre en este ministerio que es de mucha bendición. Invierta recursos en el ministerio, un ministerio que tiene relación con el reino de Dios, compartiendo la palabra de esperanza, compartiendo la palabra de bendición. Y las líneas de oración están abiertas. Usted puede hablar, puede compartir con nosotros sus motivos de oración al 915-532-8518. 915-532-8518. Y creemos completamente en la misericordia y en la gracia de un Dios bueno, que es pronto para escucharnos y obrar en bendición de aquel que con fe clama a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Así que, hermanos, a través de nuestro bendito Señor Jesucristo tenemos acceso al trono de gracia y misericordia, donde podemos encontrar el oportuno socorro. Ese auxilio que nuestra alma necesita está en el trono de nuestro bendito Rey y Salvador, nuestro Dios eterno. Así que con confianza, comparta sus motivos de oración. Y una de las manifestaciones más gloriosas de misericordia y de gracia es la encarnación del Dios eterno en la persona de Cristo Jesús. Y vimos al Hijo, a su persona lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Este mensaje de Jesús es un mensaje de misericordia, de compasión. Es un mensaje de gracia, es un mensaje de advertencia, es un mensaje de vida eterna. Y este mensaje está dirigido a sus discípulos. Este mensaje está dirigido a aquellos que han entregado su corazón, que han abierto su corazón en la fe a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice en el capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Esta es una palabra clave para el ser humano. Es una palabra clave porque creo yo que el ser humano está en una búsqueda constante por la felicidad. Está en una búsqueda incesante, incansable por el gozo, por el bienestar, por la felicidad, por un sentido de propósito que le dé gozo y alegría a su vida. Vemos
una pandemia no tan solamente por el coronavirus, pero vemos más bien una pandemia de almas sumidas en depresión, en angustia, en tristeza, en desánimo, y la gente está buscando ser bienaventurados. ¿Qué es, hermanos, ser bienaventurado? Fíjense, la palabra bienaventurado es una palabra muy interesante, muy interesante. El Señor Jesús la usó muchas veces, y a lo largo de la Escritura vemos, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra bienaventurado es una palabra hermosa que contiene muchos sinónimos. Yo encontré, ¿verdad? Estudiando este pasaje, es una persona bienaventurada, es una persona feliz. El diccionario dice 3 veces feliz, pero es una persona sumamente feliz, más de 3 veces. 7 veces. Persona 7 veces feliz, es una persona dichosa, es una persona privilegiada, es una persona feliz, genuinamente feliz. Y ahorita, como mencionaba mi hermano, realmente todo el tiempo el ser humano está en búsqueda de esa felicidad, ¿verdad? De esa plenitud. Y Jesús aquí en el Sermón del Monte, qué interesante, que inició su sermón hablando de aquellas personas que realmente son felices. Amén. El camino, la escalera progresiva hacia el sentido de plenitud, de felicidad y de bienestar, un bienestar espiritual, un bienestar interno que progresivamente crece y se alcanza solamente a través de este sendero que el Señor Jesucristo nos presenta. Mire, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida. Hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos. Hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, ¿sí? Pero su fin son muerte, lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Y este camino, que es el único, este camino el cual es Cristo, este camino el cual el Señor Jesucristo nos presenta, es el único que a veces se presenta como angosto, y lo es, ¿sí? Como una puerta que también es estrecha, y lo es. Pero es el único camino y la única puerta mediante la cual, sin excepción, cualquier ser humano puede crecer hacia la plenitud del gozo y de la vida eterna. No hay otro camino. Y es un camino sumamente diferente, es un camino diferente. Mientras que en el mundo, al exitoso, al próspero, al que está en riqueza, se presenta como alguien autosuficiente, como alguien con una autoestima muy elevada, con alguien como muy autónomo e independiente. El inicio, la puerta de entrada o el inicio de este camino que progresivamente nos lleva a la plenitud del gozo, de la bienaventuranza, de la bendición, de la vida eterna, empieza, parece ser con algo tan contradictorio. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué podemos entender, Pastor Saúl, con esto que el Señor Jesucristo nos dice con respecto a esta condición de pobreza espiritual? Precisamente, Pastor Abel, la pobreza a la que se refiere este pasaje de Mateo 5, versículo 3, no es una pobreza estrictamente monetaria o económica, es una material. Es una pobreza espiritual. Se refiere, y dice el Señor Jesús, bienaventurados los que se reconocen como necesitados de mí, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y rápidamente quiero poner 3 ejemplos muy breves. El primer ejemplo es la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Es un ejemplo donde el ángel escribe a la iglesia de la Odisea y le dice, tú piensas que eres rica, que tienes dinero, pero eres pobre.
estás cuitada, le dice. Desventurada. Desventurada, desnuda y pobre. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis, en este mensaje a la Odisea, dice, reconoce y arrepiéntete. Es decir, Amén. reconoce tu pobreza espiritual, tu necesidad espiritual. Y eso es a lo que se refiere Jesús en su primer bienaventuranza. Bienaventurados, en otras palabras, se refiere a los que reconocen su necesidad de mí. Amén. Otro ejemplo, ¿verdad? El profeta Isaías, cuando tiene la visión celestial, y dice Isaías, pobre de mí, porque mis ojos han visto al Rey. Dice, pobre de mí, como diciendo, siendo humano, siendo pecador, mis ojos han visto al Rey, estoy muerto. Isaías pensaba que iba a caer muerto, ¿por qué? Porque reconocía que él era pecador, Amén. reconocía su necesidad espiritual. Su condición. Y el tercer ejemplo, Abraham, cuando estaba intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y qué hermoso pasaje cuando Abraham empieza a interceder, Señor, si hubiera 45, si hubiera 40. Y va Abraham, llega un punto en el que Abraham reconoce su pobreza espiritual y dice, aunque soy ceniza y polvo, si tuviera esta ciudad 30, ¿no la destruirías? Ahí cuando Abraham dice, aunque soy ceniza, ahí está reconociendo su pobreza. Su condición. Exactamente, su bancarrota espiritual. Hermanos, creo que como seres humanos, como personas, libramos grandes batallas. Somos llamados a librar grandes batallas. Y la primera gran batalla, hermanos, la primera gran batalla la libramos con nosotros mismos. La libramos con nosotros mismos en relación con este mensaje. Mire, Jesús no es en su mensaje superficial. Un cambio verdadero es posible solo cuando surge de lo profundo del corazón. Y es ahí, en lo profundo del corazón, donde nosotros libramos nuestras más grandes batallas. Se libra esta batalla interna porque por naturaleza somos orgullosos. Somos soberbios, altivos, arrogantes. Y muchas veces disfrazamos esta condición con una falsa modestia. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos entender nuestra realidad, nuestra condición. Isaías 57 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los pobres en espíritu, hermanos, porque de ellos, sí, de ellos, solo de ellos es el reino de los cielos. Dice el Señor en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y la pobreza en espíritu significa eso, hermanos. Significa reconocer que estamos en un quebranto, en una bancarrota espiritual, que moralmente y espiritualmente tenemos una grande necesidad, que no somos suficientes en nosotros mismos, que necesitamos urgente, desesperadamente de Dios. Y Dios se hace presente y cercano a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesús dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 18, me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón. Así que, amados hermanos, esta es la puerta, este es el inicio del camino ascendente
a la felicidad, a la plenitud, al sentido de propósito, al bienestar eterno en nuestras almas, ¿sí? Reconocer que necesitamos empezar desde cero. Amén. Amén. Necesitamos empezar el inicio de este camino ascendente a la plenitud de la vida eterna. Empieza con un corazón humilde, quebrantado delante del Señor. Y el Señor nos da ese ejemplo. Dice, aprended de mí que soy como, hermano, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para nuestras almas. Este tiempo se va rápido, amados hermanos. Son nueve bienaventuranzas y apenas va la primera, hermanos, pero qué hermoso es esta cadena ascendente, ¿verdad? Cada uno de estos eslabones está íntimamente unido al otro. ¿Qué dice el versículo 4, mi hermano? Por favor. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. ¿Qué nos pudieras compartir de esto? Fíjese, Pastor Abel, esta bienaventuranza yo la encuentro muy ligada, muy relacionada con la anterior. El Pastor Abel ahorita mencionaba los que reconocen su bancarrota espiritual, su necesidad. Y enseguida viene la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese llanto, querida audiencia, de la que menciona Jesús aquí, no es un llanto causado porque perdió mi equipo de fútbol. No es un llanto porque me duele el estómago. No, este es un llanto provocado por el reconocimiento de mi bancarrota espiritual, mi necesidad. Y se me viene a la mente dos ejemplos, David y Pedro. Ok. David, por ejemplo, en el Salmo 51 dice, contra ti. Y yo me imagino, amada audiencia, cuando David estaba escribiendo el Salmo 51, tan famoso, ¿verdad? Por ser un claro ejemplo de un arrepentimiento genuino. Yo me imagino, exacto, yo me imagino a David llorando. Quebrantado completamente. Quebrantado. Y me llama la atención, Pastor Abel, que el quebrantamiento es el camino a la bendición. Amén. Lo podemos llamar así, el quebrantamiento es el camino a la bendición. David pecó, pero reconoció su mal, reconoció Amén. el pecado. Y por eso 51, versículo 4 dice David, yo me lo imagino que lloraba mientras escribía, contra ti, refiriéndose a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, refiriéndose a David cuando no había confesado su pecado, dice, mientras callé, se secaron, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era un gemido que seguramente iba acompañado de lágrimas. Claro. Y el apóstol Pedro, qué maravillosa escena, amada audiencia, cuando Pedro, después de negar a su maestro, después de que cantó el gallo por tercera vez, dice la palabra de Dios en el Evangelio que cuando oyó esa tercera vez que cantó el gallo, dice que Jesús le clavó los ojos a Pedro. Y no fue una mirada de reclamo, fue una mirada que le anticipaba restauración. La mirada de Jesús, y yo me imagino a Pedro, dice que salió y lloró amargamente. Ese es el llanto al que Jesús se refiere en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pedro, ¿por qué lloró? Porque reconoció que había ofendido a su Dios santo. Ese llanto era provocado por el dolor de su pecaminosidad. David y Pedro son hombres que fueron restaurados, pero lloraron al arrepentirse. Hermanos, quizá tú estás en este momento compungido porque tu relación con el Señor se ha quebrantado, porque has pecado contra el Señor, porque le has ofendido. Quizá el Espíritu Santo está trayendo la convicción a tu corazón en este momento de que tu actitud, de que tus hechos, de que tus actos han sido contrarios a la voluntad de Dios, que has ofendido al Señor. Y si eso te está produciendo un profundo sentir de convicción, de quebranto y de lágrimas, quiero decirte que el Señor enjugará tu lágrima. Si tú vienes y confiesas delante del Señor
tu arrepentimiento porque le has ofendido, porque has hecho algo que ha roto esa comunión de amistad, de comunión, de amistad, de compañerismo con Dios. Si lloras porque te sientes indigno delante del Señor, porque sientes que has ofendido, te sientes sucio, créeme, dice, esta es una bendita palabra de esperanza, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que si tú en este momento reconoces y lloras porque tu relación con el Señor, has fallado, has caído, has ofendido al Señor que te ama, que te rescata, que te provee, que te bendice, que nada injusto recibes de Él, puedes tú venir confiadamente y decirle al Señor con un corazón sincero, perdóname, bendito Dios. Y hermano, si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Así que esta es una palabra de esperanza y le damos gracias a Dios, hermanos, porque, mira, le voy a pedir a mi hermano Saúl que me ayude, porque tenemos una lista de hermanos que llenos de fe han levantado sus teléfonos y han compartido con nosotros motivos de oración y las vamos a compartir. Miren, vamos a orar por Mari, Benny Salinas, necesita que oremos por sanidad en un accidente. Lorenzo por su hijo y nuera, Patricia y Beatriz, restauración matrimonial, sus 2 hijos sufriendo por sus papás, ¿sí? Uno y uno, mi hermano. Amén. Vamos a orar por Emelina Aguilar, ¿verdad? Por su amiga Lupita Ramos, que la operan de la columna, que todo salga bien. Al otro lado, mi hermano, creo que también hay. Por Cristina Jaques, que Dios obre en su necesidad y en sus hijos. Sí, Jesús, que aprenda a verse él mismo sus errores y defectos y no juzgar a nadie. Por Jorge, liberación y salvación. Por Graciela Sarabia, por todos sus hijos, restauración familiar, amor y perdón, gracia y misericordia. Amén. Por Lorenza Molina, por su departamento, que Dios obre a favor de ella, que Dios está hablando al corazón de ella. Amén. Rogelio pide por Ángel y Ángela. Tuvieron accidente en moto y están muy graves, que el Señor los levante. Vamos a orar. Angelina Calzadillas, por Carlos Aguirre, protección y sabiduría. Por la hermana Hermelinda, trabajo y finanzas y salvación. Por la hermana Elena, ella pide por Melina González, completa restauración de su cirugía. Por Perla, pide protección y fortaleza para el presidente Donald Trump. Y también por Carmen, por Roger Robles, protección en su trabajo y a donde quiera que vaya. Marcela pide Oscar, que Dios le dé su favor. Por José Luis, por un trabajo. Por Angélica, trabajo, sabiduría y su matrimonio. Y también por Marta, sanidad, alergias, y tiene escurrimiento nasal y tiene mucho miedo. Muy bien, vamos a orar. Tenemos más motivos, pero queremos orar. Vamos a orar por estos, los que leímos. Vamos al Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos llegar delante de ti y en este momento, Señor, te rogamos, Padre Celestial, para que tú obres en cada una de las peticiones que se nos han hecho llegar. Señor, bendice cada corazón, bendice cada necesidad, sana toda dolencia, restaura a los que están accidentados, Señor, a nuestras autoridades, a las familias, a los matrimonios, a los hijos, Señor, vuelve los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor, y prospera, Padre Celestial, prospera tu obra, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, Señor, para la gloria, honra y alabanza.